Mientras tanto, ahí puse a grabar. Bueno, puse a grabar unos minutitos tarde, aviso, a los que vean grabado el episodio, la clase de hoy, porque me olvidé. Pero bueno, hice una pequeña introducción de lo que habíamos visto en la clase pasada. Bien, vamos entonces, espero que hoy me deje compartir, ya dejé abiertas las carpetas, sí, C3, cronograma. Bueno, saben que me di la tercera dosis de la vacuna el domingo y estoy como con sensaciones de gripe por la vacuna. Desde el domingo. El domingo no me hizo nada en realidad. Me hizo más ayer, antes de ayer. Bueno, pero no. Y las otras dos, que a todo el mundo, yo la primera y segunda dosis me había dado AstraZeneca, no. Bueno, bien. ¿Se ve? Bien. Ay, qué alegría que se ve. Porque la vez pasada, ya saben lo que pasó. Bueno, primera parte, tomamos de la clase anterior, sí, quedó pendiente la tarea. La podemos dejar pendiente todavía, la segunda parte. Segunda parte, comentamos la entrevista de Sartre, ¿sí? Luego tenemos lectura y comentarios de fragmentos existencialistas de Simone de Beauvoir, que es el libro también sugerido para hoy, que es el existencialismo. Hoy vamos a empezar a trabajar con una corriente filosófica que es el existencialismo, que como yo ya les había adelantado, es una de las corrientes que a mí más me moviliza, ¿sí? Me interpela en un montón de aspectos, y lo vamos a tomar igual desde una perspectiva tal vez no tan vista, que es la perspectiva de Simone de Beauvoir. Simone de Beauvoir, les cuento algo de la historia, simplemente. Es una especie de compañera de vida de Sartre. Son dos grandes representantes del existencialismo, sobre todo él. Y lo loco de esta historia de amor, ¿sí? Es que para los tiempos que corrían, ellos eran una pareja abierta, ¿no? Es muy conocido esto de la pareja abierta. De hecho, hay algunas acusaciones polémicas que en su tiempo, digamos, tal vez pasaban, digamos, desapercibidas. Hoy por hoy quizás sería un escándalo respecto al liberalismo que había en su relación, porque incluso intimaban con estudiantes, tal vez menores, ¿no? Había toda una cuestión ahí que hoy por hoy es un poco incomprobable, tal vez, pero bueno, nada, esto es como chimentos, ¿no? Que obviamente, nada, muchas veces es desprestigiado. De hecho, Simone de Beauvoir escribe El segundo sexo, que es un libro bastante representativo en el feminismo, que nada, si no lo leyeron, se los recomiendo, incluso leerlo en fragmentos, es súper interesante el libro. Muchas veces es desprestigiado por estas cuestiones, por esta parte de su historia, pero algo que sí es interesante, como les digo, es que ellos, si bien mantuvieron otras relaciones, otros vínculos, podrían llamarle vínculos románticos, siempre se mantuvieron compañeros de vida. De hecho, ella lo cuida al final de su vida, digamos. También es polémica esa parte porque ella escribe sobre el deterioro físico de Sartre y lo hace de una manera bastante escandalosa, ¿no? Quejándose por ahí del deterioro físico y todo eso. Pero algo que es súper interesante en la vida de estos dos filósofos, filósofo y filósofa, es su compromiso social, ¿sí? Su filosofía no queda solamente en una cuestión teórica, sino que tienen un gran compromiso social. Vamos a ver algo de eso. Ellos están bastante relacionados al marxismo, viajan a Cuba, ¿sí? De hecho, si ven, aparece algo en la película de Frida,
sobre Sartre y Simone de Beauvoir. No sé si tuvieron contacto directo, pero bueno, aparece algo de eso. No a Cuba, digo, a México, eso es México. Esperen porque me lo estoy confundiendo con otros filósofos igual. Lo de Frida Kahlo me lo estoy confundiendo con otros filósofos. Desestimen eso que dije. Ese dato de Chimento es erróneo, lo que acabo de decir. Lo de Cuba es cierto, pero esto fue por la Revolución Cubana, lo de Cuba. Y lo de Frida no, me lo estoy confundiendo con otro filósofo que ahora no me viene a la cabeza, y cuando me venga se los diré, y si no lo googlearemos. Bien, vamos entonces con la entrevista, ¿sí? ¿Alguien la pudo pispear un poquito, leer la entrevista a Sartre? Si quieren, si están con la compu, la quieren abrir, la abrimos. Sí, yo la empecé a leer. Sí. No la pude terminar de leer, pero muy interesante. Bueno, perfecto. Bueno, ahí habla un poquito, no sé si los que lo pudieron leer, esperen que se me salió la página de... Ustedes están viendo el Word, ¿no? ¿O están viendo? Sí, el Word. Sí, las dejo ahí, total, no voy a poner toda la entrevista, pero sí quiero rescatar algo de la entrevista. Además de la entrevista, yo les pasé un link donde tienen varios libros de Sartre digitalizados, ¿sí? En ese listado de libros que están digitalizados, que a ver, no deben ser la mejor edición, pero está bueno porque tienen varios, tienen libros tanto de lo que es teoría filosófica como libros literarios, ¿sí? De Sartre. Sartre escribió mucho teatro, y algo de eso dice en la entrevista, ¿no? Por eso también lo traigo a colación de la razón poética, la filosofía más la poesía, ¿no? Porque justamente Sartre intentó llevar, ¿no?, la filosofía al pueblo a través del teatro, ¿sí? En este caso. Tienen, por ejemplo, las manos sucias, la náusea, ¿sí? Después las demás, es todo crítica a la razón dialéctica, el existencialismo es un humanismo, es como el libro base, el ser y la nada, ¿sí? Todos esos son libros que son de sistema filosófico. Las palabras y la suerte está echada al teatro. Y después hay otro que es muy conocido, que no está acá, pero seguramente lo pueden conseguir en PDF, en internet, es A Puerta Cerrada, que es una obra de teatro que es llevada al teatro en muchos países, ¿sí? A Puerta Cerrada de Sartre. Y hay otro que yo leí hace un montón y perdí el libro, pero que a mí me encantó y me pareció un libro, una obrita de teatro maravillosa, que se llama Muertos sin sepultura. Muy cortitas, por lo general las obras de teatro son muy cortitas, y la verdad es que, nada, por lo menos a mí me pasa que con esas obras de teatro termino como reflexionando un montón de cosas y te terminás enganchando con la historia. Así que bueno, nada, les dejé ese link en el mail para que ustedes tengan esos fragmentos. Y de la entrevista, ¿sí? De la entrevista simplemente, bueno, la entrevista que les dejé, siempre les dejo la entrevista como chusmerío, ¿no? De vuelta al chimento del filósofo, pero me parece que a veces las entrevistas no dicen un montón de cosas, hay una entre líneas ahí. La filosofía tiene que serlo todo o no ser nada, ¿sí? Bueno, el entrevistador le va preguntando varias cosas, ¿no? Y nada, me interesa cuando le pregunta sobre la literatura, ¿qué es la literatura para él? Y Sartre responde que siempre ha pensado que si la literatura no lo era todo, no era nada. Y cuando digo todo, dice,
entiendo que la literatura debía darnos no solo una representación total del mundo, ¿sí? Lo estoy resumiendo, sino también que debía ser un estímulo de la acción, al menos por sus aspectos críticos. Y como yo les decía, así como él va a hacer filosofía, ¿sí? Va a producir filosofía, él también va a producir literatura, pero es a través de la literatura que va a intentar llevar la filosofía que él produce, ¿sí? O que él va creando, que va pensando. Y me parece re interesante esto, porque es un acto incluso hasta de humildad intelectual. A ver, tampoco cualquiera puede escribir una obra de teatro, ¿no? Tendría cierto talento Sartre, pero me parece que en el mundo que vivimos, ¿no? El divulgador está como muy mal visto, ¿no? El divulgador tiene esta cosa de, bueno, viste, es como algo menos, ¿no? En cambio, por ejemplo, no sé, en filosofía sobre todo, por lo menos yo lo vivo muy en carne propia, el académico es aquel que produce un artículo científico, aquel que publica en revistas serias de filosofía, aquel que está investigando y genera una nueva tesis doctoral sobre tal cosa, ¿sí? Sobre la teoría política de Firulito, qué sé yo, ¿sí? Uno entiende que, digamos, hay mayor prestigio, ¿no? En eso, y en la época de ellos es lo mismo, digamos. Entonces, que él escribiera teatro, tampoco son tan lejanos, ¿eh? Sartre y Simón son en 1900, terminan su vida en los 80, pero digamos, que escriba teatro, ¿no? Es un poco bajar, ¿no? Las pretensiones de una filosofía académica, rigurosa, bien conceptual, y poder llevarla a otros ámbitos donde quizás no llegaba. Así que bueno, simplemente tomo de esta entrevista eso. No sé, Ricardo, vos si la leíste, si querés decir algo, es mucho más larga la entrevista, yo tomo esto, pero simplemente como para introducir. Pero bueno, si vos querés rescatar Sí, algo. lo que decía Sartre, que para mí también que puedo rescatar, es la importancia de la literatura como una vía para que las personas puedan, de alguna manera, tener un horizonte. Creo que incluso lo dice con esas palabras. Entonces él hace mucho hincapié y también habla de Kafka como para representar de que lo que los escritores escriben en realidad reflejan su mundo, que es un poco el mundo de todos, pero es algo más individual. Sí. Perfecto. Y sí, le da mucha más importancia, me parece, a la literatura en un sentido que a la filosofía, porque bueno, es como que lo encadena bastante. Sí. Hay muchas posiciones al respecto, ¿no? Hay teóricos de la filosofía que van a decir que nada, la literatura sartriana nada tiene que ver con su filosofía, y hay quienes defienden también que toda su obra está basada y fundamentada en la filosofía. Yo me inclino más a creer en esa postura y a sostener esa postura, porque realmente creo que el autor que escribe algo no está transmitiendo sus ideas, o sea, no está haciendo entretenimiento. Y más un tipo que se comprometió con la causa, digamos. Vamos a ver un poquito de qué se trata esto de comprometerse con la causa, pero me parece a ver, que la interpretación del existencialismo sartriano claramente la podemos hacer a través de sus obras. Y que claramente no se agota en sus obras literarias, ¿no? Tampoco. Bueno, es muy complejo, pero bueno, vamos a ir desentramando a poquito. Les voy a poner, ¿están todos con compu? ¿Sí? Bueno, ¿están con compu? Sí, Ricardo también porque está doble conectado. Bueno, creo que están todos con compu. Genial, les voy a poner un pequeño Yo video. estoy Sí, con tablet, creo que lo mismo o no. sí. Sí, miren.
Es más que nada, es un pequeño video de 3 minutos introductorio, como para que captemos algunas cosas y que no se aburran tampoco conmigo. Yo siempre a veces engancho algún videito. Nada, es más, el videito más que para ver, es para escuchar, ¿sí? Y me pareció que esta es bastante síntesis de lo que es el existencialismo, y después ya nos metemos con el texto de Simón. A ver, espérenme un segundito, que creo que lo tengo abierto, y si lo puedo compartir directamente. No, espérenme. Se lo quiero dejar. ¿Dónde lo tengo? A ver. Ahí está. Bueno, les pongo el video, anoten los que les parecen interesantes, ¿sí? Después vamos a desglosar algunas de las ideas que aparezcan. Ahí pongo. Bienvenidos a onprofesor.com. Hoy vamos a hablar de uno de los movimientos filosóficos más importantes del siglo XX, el existencialismo. Este movimiento surge antes de la Segunda Guerra Mundial, pero realmente cuando explota como movimiento filosófico es justo después de la Segunda Guerra Mundial. Sus autores más importantes son Jean-Paul Sartre, Martin Heidegger o incluso otros autores como Albert Camus. La idea propia del existencialismo es el análisis de la existencia humana. ¿Cuál es su objetivo? Y digamos que lo que hacemos es analizar para qué existimos. El ser humano, a diferencia de otros seres, plantea una visión diferente en cuanto a su esencia. Los seres que no son humanos, animales o objetos, su esencia es anterior a la existencia. Es decir, existen como tales antes de poder existir. Una mesa como concepto existe antes que las mesas físicas actuales. Sin embargo, el ser humano se hace a sí mismo. El ser humano no nace siendo ya ser humano, sino que el ser humano se hace a partir de la experiencia, a partir de un concepto fundamental, como es el aprendizaje y la socialización. El ser humano, por lo tanto, tiene como elemento fundamental su existencia. Debido a ello, cada ser humano es capaz de crear su proyecto de vida, un proyecto de vida creado a partir del concepto de libertad. La libertad es un elemento fundamental para el existencialismo, ya que sin esa libertad nosotros no podemos llegar a construir nuestra forma de vida y nuestra forma de ser. Sin embargo, Jean-Paul Sartre, en una frase que se ha hecho famosa, ve una visión diferente de lo que es la libertad a lo que consideramos normalmente, ya que la frase es: estamos condenados a ser libres. Digamos que esta condena a la libertad viene derivada del hecho que la libertad comporta una serie de consecuencias que pueden llegar a ser negativas para nosotros, como el hecho de la responsabilidad. Si yo soy libre y yo actúo de forma libre, soy responsable de mis actos y responsable de lo que me sucede. Así pues, yo soy el responsable de mi auténtica vida. Esto puede llegar a provocarnos una angustia vital, que es de lo que nos habla básicamente el concepto del existencialismo. La idea, por tanto, del existencialismo es una idea basada en el hecho de que el hombre no nace terminado, no nace ya acabado, sino que es la sociedad y él mismo, en el seno de esa sociedad, que termina de construirse a sí mismo. Y esta construcción se hace en el ámbito de la libertad humana. Os invito a que vayáis a la página web de onprofesor.com. Ahí encontraréis actividades, la corrección de estas y también la forma de poder contar conmigo. Bueno, listo. Muy cortito, pero creo que condensa como ideas principales. Capaz los que ya alguna vez se acercaron a algo del existencialismo o algunas ideas del existencialismo las tenían, pero me parece que acá, si bien en el texto que vamos a ver de Simón, ¿no? en una parte ella dice
algo así como que el existencialismo no es una serie de frases conocidas, digamos, estas frases, la existencia precede a la esencia, o estamos condenados a la libertad, o estamos condenados a ser libres, son las frases más, digamos, brilladas del existencialismo. Es necesario entender un poquito, ¿no? ¿A qué van estas frases? ¿A qué van? En principio, ¿sí? Hay algo que es necesario diferenciar en el existencialismo, que es las cosas, ¿no? Las simples cosas, la existencia de las cosas y la existencia humana, ¿no? Y acá bien lo dice este profe de filosofía. La existencia de las cosas, ¿no? Las diferentes cosas, por ejemplo, una mesa, la esencia es anterior a la existencia. Es decir, cuando yo pienso en una mesa y hago una mesa, la esencia de la mesa ya está en mi cabeza, ¿sí? Ya está en el creador. En cambio, cuando hablamos del ser humano, ¿sí? Se invierte esta fórmula. ¿Sí? ¿De qué manera se invierte? Se lo voy a poner en el chat para que sea más, para que se entienda mejor. A ver, ahí está el chat. Decimos, entonces, en las cosas, ¿sí? Como una mesa, ¿sí? Las cosas como una mesa, la esencia es previa a la existencia. ¿Sí? La esencia es previa a la existencia. ¿Qué es la esencia? Y acá nos ponemos bien aristotélicos. Tenemos que definir esencia, es decir, ¿qué es algo? ¿Sí? Aristotélicamente podríamos decir es lo que hace una cosa, sea eso y no otra cosa. Es un trabalenguas, ¿no? La esencia, ¿sí? Es el qué es. ¿Sí? Es responder a esta pregunta. Pero a ver, el qué es aquello que lo define y que lo distingue de todo lo demás. Entonces, la esencia de una mesa es previa a su existencia. Está en la mente del constructor, está en la mente de quien creó la mesa. ¿Sí? Entonces, las cosas tienen una existencia posterior a la esencia, ¿sí? a su definición conceptual. Ahora, lo que va a plantear el existencialismo es justamente que en el ser humano la fórmula se invierte. ¿Y se invierte de qué manera? Y esta es la frase conocida. La existencia precede a la esencia. ¿Sí? Esta es la frase conocida y fundamental del existencialismo. ¿Qué significa esto? Primero existimos y después somos. Y somos como podemos. Somos como podemos, ¿no? Porque la realidad es esa. Hay una frase que yo siempre parafraseo, ¿no? De Sartre, que la utilizo mucho en el colegio, que es, ahora después en un PowerPoint que armé aparece, pero se las paso antes, somos lo que hacemos con lo que han hecho de nosotros. Que hay una frase de Galeano, que es un poco parecida a esta también, que creo que la toma de Sartre, ¿sí? Somos lo que hacemos con lo que han hecho de nosotros. Porque, a ver, el existencialismo, si bien reconoce, ¿no? Que la existencia, el hombre es un existente, arrojado, ¿no? a una libertad que lo angustia y es mero proyecto, es pura posibilidad, puede elegir, no desconoce que está totalmente atravesado por una cultura y por una sociedad que lo forma y que lo condiciona, ¿sí? Entonces, está bueno también tener en cuenta esto. Pero acá, digo, está lo esencial. La existencia precede a la esencia. Primero existo, luego soy. Y acá se va a pelear un poco con la religión, ¿no? Con una posición, es una posición más bien atea, porque, bueno, de hecho en el existencialismo es un humanismo, él plantea, desde el existencialismo ateo que yo represento, ¿sí? Dice, la idea de Dios no puede aparecer, porque si existiera un Dios, estaríamos pensando en que habría una esencia prefijada del hombre, del ser humano, ¿se entiende? Desde esta postura. Entonces ellos no afirman la no existencia de Dios, es atea esta postura. Bien, eso por un lado, entonces, primer
máxima del existencialismo. La existencia precede a la esencia. Existimos, luego somos, nos vamos haciendo. ¿Cómo nos vamos haciendo? Un punto importante, desde la libertad, ¿sí? Desde la libertad humana, que es vivida desde el existencialismo como una condena. ¿Por qué? Porque así como puede tener consecuencias positivas, también puede tener consecuencias negativas, que en sí es hacernos cargo, ¿sí? Es, como dice este hombre, la responsabilidad de, ¿no? Hacerme cargo de lo que yo elijo, tanto de aquello positivo como de lo negativo. Digo, desde mi libertad puedo elegir un montón de cosas. Para Sartre, esa libertad nos provoca angustia. Y es verdad que es angustiante. Yo digo, fíjense ustedes en cosas muy... Este ejemplo es muy tonto que voy a poner. Pero ¿vieron cuando van a una heladería? ¿A usted le gusta tomar helado? Bueno, yo tengo un alma de gorda, cada tanto engordo unos kilos también, pero, pero mi alma, yo quisiera que me den 1 kilo de helado con 25 gustos de helado y probar todos los gustos de helado, ¿no? Y realmente tanta libertad y tanta opción me angustia, porque de repente uno en un cuarto tiene que elegir 3 gustos, ¿no? Porque si no sería una mezcla tremenda, o en un cucurucho elegís 2 gustos a lo sumo. Siempre termino eligiendo lo mismo igual. Pero, a ver, miren en esto tan sencillo como la elección de un gusto de helado, ¿no? Cómo esa libertad angustia. La otra vez no me acuerdo, no sé si era una serie o una película. No, Grey's Anatomy, la serie Grey's Anatomy, no sé si la vieron. Bueno, esas cosas profanas que yo les tiro cada tanto. También adoptaron a un nene no me acuerdo de dónde, como si les dijera un nene de la India, lo adoptan al nene y entonces el nene se escapa de donde estaba y cae en un puestito de hamburguesas. Y se queda como medio atónito mirando y le dice, no, es que son tantas las opciones que no sé qué elegir, ¿no? Y digo, y esta sensación que uno tiene muchas veces ante las múltiples elecciones de la vida, y nada, por eso les digo, les pongo ejemplos muy tontos, pero hay otros mucho más profundos y tal vez traumáticos, ¿no? Para el ser humano, que tienen que ver con la posibilidad de elegir. O sea, sería mucho más fácil no elegir algunas cosas, ¿no? De nuestras vidas, y sin embargo todo el tiempo estamos eligiendo desde el momento que nos levantamos. Así que bueno, bien. Esto como central del existencialismo. ¿Alguien coqueteó ahí con el existencialismo? ¿Se leyó algo? ¿Alguna vez le sonaba estas ideas? ¿Le sonaban estas ideas? Yo dejé de compartir, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno. Igual y yo hace el año pasado que estuve haciendo mi tesis de esta licenciatura que hice en Ciencias Religiosas, hablé precisamente un poco porque quise entrar obviamente el tema de Heidegger porque mi asesor me lo pidió, pero fue imposible, ¿no? Evidentemente era una cosa muy extraña de entender, pero bueno, me ponía a reflexionar un poco que a mí por lo general, ¿no? Antes de conocer un poquito más del tema o así, cuando escuchaba existencialismo como que siempre lo veía desde una visión muy pesimista, ¿no? Muy negativa, así como esto de, pues, el ateísmo, ¿no? O sea, pues no hay como algo, ¿no? Al final del día esto es lo que tenemos, esto es lo que hay, ¿no? Pero luego también empiezas a reflexionarlo un poco y también tiene como dentro de todo su encanto, ¿no? O sea, esta parte de la libertad de decir, al final del día está en mí, ¿no? El poder de decir ciertas cosas, el poder de hacer un cambio en lo que quiero hacer, un cambio en el mundo, ¿no? Como que empecé a dejar de verlo tal vez con esos como lentes tan negativos, ¿no? O el prejuicio tal vez de cómo va siendo formado en la vida, pero lo encontré pues como interesante, o sea, como una propuesta que si bien tal vez no por completo adopto, ¿no? Tiene muchos elementos que sí, y que me ponen a reflexionar, ¿no? ¿Cuál es el sentido realmente de mi vida? ¿Qué sentido le estoy dando yo entonces? Entonces, como que sí me hizo cambiar un poco el chip, ¿no? De la idea que tenía
y se me hizo interesante y nada, pues sobre todo, por ejemplo, Sartre, ¿no? Leerlo un poquito y ver qué plantea, ¿no? Verlo con esa visión nada más de existencialismo, tipo todo negativo, no hay nada, entonces ya estamos condenados. O sea, no, como una visión diferente. Bueno, de hecho, a ver, esto que vos nombrás, él casi que no lo nombra, pero aparece esta idea de la vida como absurdo, ¿no? La vida es algo absurdo en el sentido de que, bueno, sí, existimos y no elegimos existir, somos arrojados a la existencia, otros eligen por nosotros, y entonces en ese sentido es totalmente absurda nuestra existencia. Ahora, no nos quedamos con eso, por lo menos desde el planteo sartriano, ¿no? Tenemos que tomar cartas en el asunto, y me parece que, como vos decís, ¿no? No se queda en ese pesimismo del absurdo de la vida, sino que nos invita a una acción. Y después uno podrá ponerle el sentido a esa acción, pero me parece que es por ese camino que tenemos que empezar a leer el existencialismo. Obviamente que hay otras posturas, y como decía el expositor que les pasé el video, está la postura heideggeriana de Heidegger, está Camus, ¿sí? O Camus, como quieran, se los pongo acá, Albert Camus, que yo les castellanizo todos los apellidos, soy malísima con la pronunciación en otros idiomas. La peste, ¿sí? Es el libro conocido de obra literaria de él. Hay una carta a un profesor que es muy conocida, que hace él cuando recibe un premio Nobel de literatura, creo, y es muy conocida esa carta que él le hace a un profesor, así que nada, tiene el texto que es conocido de la peste, pero además eso. Y después escribe algo sobre el mito de Sísifo también. Después voy a buscar ese texto, que está bueno. Pero bueno, en él ya aparece mucho esta idea de la vida como absurdo y de que se repite todo lo mismo ¿no? y de cierto pesimismo. No así me parece tanto en Heidegger o en Sartre, y en ellos dos, en estos últimos, ¿sí? Aparece esto de vivir una auténtica vida. ¿Sí? ¿Y qué es vivir una auténtica vida? Vivir una auténtica vida es vivir una vida donde yo sea plenamente consciente de las elecciones que tomo, más allá de que estas me puedan provocar angustia, y más allá de hacerme responsable de las consecuencias, ¿sí? De estas acciones. Así que bueno, nada, hay un montón. De esto hay un montón de material, y a ver, y siempre hay diferentes interpretaciones, ¿sí? En torno a estos autores. Yo a veces a mí me gusta interpretar en torno a lo que a mí, no diría más me conviene, sino lo que más me interesa, que tiene que ver con la filosofía como posibilidad de crítica, la filosofía transformadora, ¿no? La filosofía que proponga un cambio, no solo en el pensamiento, sino en el estilo de vida. Entonces, siempre mi interpretación va a estar orientada hacia ese lugar. Por eso digo, después podemos hacer críticas o podemos tomar en cuenta otras interpretaciones, pero bueno. Listo. Bueno, ¿qué les iba a mostrar? Les iba a mostrar algo antes de continuar. No, estamos. Bueno, vamos entonces ya a meternos con el texto de Simón, ¿sí? ¿Basta acá? ¿Vamos bien? Perfecto. Acá está, espérenme, que ya lo tenía abierto y lo cerré. Qué raro que no se conectó, pero justo estaba hablando con un muchacho. Eh, Perdón, Ceci, ¿puedo sí, hacer una acotación respecto a ¿cómo la no? pregunta que hiciste? Dale, mándale. Sí, yo creo que, no sé si leí mucho o qué sobre el existencialismo, digamos, pero en un taller de literatura que yo Sí. asistía y con gente mayor, por no decirlo de otra forma, digamos, toda ya jubilada de profesora de lengua, de todo eso. Una profesora una vez me dijo, Benja, tenés que dejar de leer existencialismo y ponerte a leer novela o poesía para escribir algo más, una poesía más terrenal o algo así, digamos.
se ve que mi orientación siempre estuvo para ese lado. Con Y el otra cosa que existencialismo. interpretaba, sí, pero me salía, no sé, me sale como medio natural así. Y otra cosa, esta interpretación, ¿no es cierto?, de que estamos condenados a la libertad. Yo la veo desde un lado positivo, porque en cierta forma que tengamos esa condena es positiva si la sabemos llevar, digamos. No la veo, esa condena no la veo como una carga, sino que sí, sí, genera la angustia a todo, pero es una condena linda que tenemos, digamos. Creo eso, digamos. Como diría Calamaro, una dulce condena. Es Calamaro, o Miguel Abuelo. Ah, sí, Andrés Calamaro, sí. Eh, Sí, sí, eso. a ver, esto está perfecto. No, pensaba en esto, Benja. Es verdad que Mm, uno cuando habla de condena no pareciera siempre como la carga negativa, pero en realidad él habla de condena en tanto que no podemos elegir no elegir. Claro, no podés abstenerte a la elección, o sea, es algo que es inherente a la humanidad, o sea, Exacto, no elegir también es elegir no estar eligiendo, o sea, Ah, claro, ahora entiendo. Sí. o sea, más que como una no carga. tomar una acción también es tomar una acción pasiva, pero es de alguna manera estar o sea, seguís eligiendo no hacer nada. Exacto, es eso mismo. O sea, estar condenado a la libertad es que no queda otra opción, a menos que estés insano mentalmente o estés muerto, es decir, ya no sos un existente. Pero es eso, ¿no? Ni siquiera he visto, o sea, sí, angustia la elección, pero incluso cuando decís, che, me quedo durmiendo a la mañana, si vos decís, bueno, omití levantarme y hacer cualquier cosa, bueno, pero hice algo, me quedé todo el día en mi casa durmiendo, ya elegí algo, sin Ya elegir elegimos algo, claro. mucho más. No, Como Igual, que no, pensaba un dale, poco, dale. perdón, no, que pensaba un poco también, digo, como desde, así como reatravesados por lo occidental, digo, en estos países que justo la otra vez vi un documental de China, así que me pareció como de toda la historia de Xi Jinping y todo esto, y cómo se comportan, y ahora a través de toda la pandemia, bueno, cómo se manejaron los chinos, ¿no? Y entonces como ellos, como esto, bueno, como o sea, solo pensar de la libertad, como que no sé, obviamente que es de otra manera que lo viven, o por ahí lo viven de una manera parecida, pero bueno, lo manifiestan de otra manera. Tal cual, tal cual. Como el concepto de todo, ¿no? O sea, empieza a estar atravesado por las culturas, lo que para nosotros Claro. es libertad, para otros quizás no, digo, y tenés estas cuestiones así. Yo lo que me da a que pensar es, no sé si en todo momento no sé si angustia la elección, lo que angustia por ahí es las opciones que uno no puede elegir. Porque elegir te hace pararte desde un lado y estás desconsiderando otro. Bueno, no sé, yo pienso a mí cuando tenés que tomar una decisión en cualquier tipo de situación, la que sea, ¿no? O sea, digo, no, por ahí no te vas a angustiar cuando compras una mermelada de frutilla de Damasco, por ahí sí, pero digo, hay situaciones que terminan siendo de ese estilo, de decir, bueno, tengo que tomar esta decisión, pero tengo que resignar todo esto. Y lo que duele es esa resignación de lo otro que queda, que no elegí. Entonces, Sí. como que me parece que lo que te angustia es eso, es ponderar y no saber qué es lo que pesa más en uno. Ujú. Sí, sí, sí. De hecho, contempla el existencialismo esto, ¿no? Es decir, elegir algo implica no elegir un montón de otras cosas y hacerme cargo de esa elección. Eh, y hacerme cargo de que tal vez me equivoque con esa elección. Qué sé yo, en la elección incluso de un vínculo, ya sea de una amistad o de una pareja, ¿no? Yo eligiendo a alguien como amigo, estoy de alguna manera resignando mi tiempo para dedicárselo a otra persona. Y ahí ya hay una elección, digamos. Y así con todo, ¿no? En una pareja, elegir una persona en una cultura occidental en términos monogámicos, ¿no? Y desde los parámetros que vivimos todos, implica renunciar a otras libertades y a otras opciones que uno tiene
si no estaría en pareja. Y sí se contempla absolutamente todo esto. Y es genial. Y es genial porque nos pone, ¿no? a pensar, y a mí por lo menos me conmueve un montón esta cuestión de la libertad humana, ¿no? En qué consiste la libertad humana. Y no sé, lo que decía Marina, ¿no? de otras culturas, es cierto que en Occidente, ¿no? También la libertad está muy relacionada con la acción, y con esto de, bueno, yo quiero, yo puedo, ¿no? Estamos como muy impregnados de esa cosa, pero también pensaba, cuando vos hablabas, Clau, que hay un montón de situaciones donde uno no tiene la elección de hacer, o sea, de que no te queda otra, qué sé yo. Calculo nosotros clase media, por lo que sé de ustedes, somos todos más o menos clase media, ¿no? No tenemos la opción de no laburar, o sea, queda en un sueño ir al Caribe Tal cual, y bajar. tal cual, tal cual, Entonces, tal cual. también uno se pregunta hasta qué punto hay libertad de elección en absolutamente. Y en las opciones también, porque vos tenés acá dos opciones que es o trabajo o no trabajo. Después veremos las consecuencias. Pero no existe el hecho de decir, no sé, no considero ni trabajar ni no trabajar, no sé, vivir de hacer otra cosa, o de elegir por un tiempo o no hacerlo. Digo, o sea, dentro del abanico de elecciones, tampoco están todas las posibilidades, porque hay posibilidades a las cuales vos no podés elegir, o sea, no accedes por más que elijas hacerlo. Sí. O sea, vos por ahí, no sé, en un momento, cada tanto a uno le pinta la rareza de decir, bueno, desaparezco del mundo, no sé, de redes sociales. Y no podés desaparecer, porque no desapareces de verdad. No llegás a estar fuera de eso. O sea, no sé si puedes elegir no pertenecer al sistema. El mismo sistema de alguna manera te hace que si vos no perteneces, terminás siendo antisistema y también terminás siendo funcional al sistema en sí. Entonces, o sea, no salís de las posibilidades, tal cual, tal cual. Son posibilidades, son opciones, digamos, sí, tal cual. Bueno, ven, así nos van a salir un montón de aristas para seguir analizando la cuestión desde el existencialismo, que es maravilloso. Pero bueno, yo a mí me interpela un montón, me genera un montón de preguntas. Bueno, vamos con esto, después les mando este pozo, lo ven, ¿no? El PowerPoint. Sí, se ve. Genial. Perfecto. Sí, sí, sí. Bueno, acá hice copy-paste de todo, copio-pego de todo, de las cosas que me parecían más importantes, porque si lo hacía subrayando el libro como la otra vez era un lío, y de esta manera dije, bueno, listo, copio-pego y vamos leyendo entre todos, que es cortito. Esta es la mirada, como les digo, de la compañera de Sartre, Simone de Beauvoir, ¿sí? Del existencialismo, donde va aclarando algunas cuestiones, ¿sí? La clase que viene, les adelanto, vamos a seguir con este libro, que trabaja la cuestión del teatro existencialista, y ahí se mete un poco de lleno con la literatura, acá tal vez nombra algunas cosas, pero tal vez da como algunos tips, algunas ideas sobre lo que es el existencialismo, desde un lugar por lo menos que para mí me parece novedoso a lo que se lee generalmente en un manual, o que uno lee desde Sartre, ¿sí? Solamente. Me parece que es una linda mirada del existencialismo. Bueno, primera parte habla del ser en la nada, es una obra así de Sartre, distingue dos formas de existir. En el mundo uno se encuentra con cosas inertes, ¿sí? Que permanecen indefinidamente iguales a lo que ellas son, ¿sí? Y por otro lado, los hombres, los seres humanos, que son conciencias y libertades que viven en este mundo. La cosa, ¿sí? la estúpida y obstinada presencia de lo que se postula allí sin razón, siempre ha llenado horror a Sartre, y acá nombra La náusea, una de sus conocidas obras de teatro, ¿sí? Donde, se me fue.
La creación literaria mantiene su valor a los ojos de Sartre, pero como una de las posibles manifestaciones de su libertad, como un sentido, ¿sí?, entre otros, de comunicarse con otros hombres y enseñarlos precisamente a afirmarse como conciencias y libertad. ¿Y por qué tomo este fragmento? Porque me trajo de vuelta a Zambrano y a la razón poética, ¿no? Acá dice, la creación literaria mantiene su valor a los ojos de Sartre, pero como una de las posibles manifestaciones de su libertad, como un sentido de comunicarse con otros hombres, ¿sí? Ahí se está conectando Germán, perdón, lo saqué porque... Hola Germán. Y enseñarles, sí, a afirmarse como conciencias y libertad. Y me pareció interesante esto, ¿no? Cómo es a través de la creación literaria que Sartre, ¿sí?, valora una forma de comunicación y de autoafirmación del ser humano como conciencia libre, ¿sí?, como ser humano sujeto libre, ¿sí?, que elige y que piensa. Bien. Dice... acá habla de la relación con los estoicos, ¿sí? La escuela de los estoicos es una escuela de la antigüedad, está bastante de moda. Yo en mi Instagram van a ver que tengo varias publicaciones del estoicismo, de Epicteto particularmente, unos fragmentos que están en un libro que se llama Manual de Vida, y se puso bastante de moda, ¿sabes?, con la cuarentena, ¿no? Porque la filosofía estoica un poco plantea esto de la aceptación, aceptar, ¿sí?, aquello que no puedo cambiar. Entonces, bueno, tal vez les suena un poquito de ahí, por eso hay muchas páginas, hay muchas cuentas en las diferentes redes que se dedican a la estoicismo. Bueno, de hecho a Sartre le parece, en cuanto a los estoicos de antaño, cuya ética ama, que con esta afirmación y solo con ella, el hombre puede escapar a las amenazas de todas aquellas cosas inflexibles y hostiles que no dependen de nosotros. Y lo que a él concierne, este es el modo de existencia que se esfuerza por alcanzar, ¿sí? Ese modo de existencia en el cual, ¿sí?, hay cosas que no dependen de nosotros, ¿sí?, y hay cosas que sí, y por eso tenemos nuestra libertad, ¿sí? Es decir, que si bien, a ver, y acá también, no sé si alguno en secundaria pudo leer el librito, o les mandaron a leer, no pude leer, Ética para Amador, de Sabater. Bueno, Ética para Amador, Fernando Sabater es un filósofo español que está vivo todavía, y nada, tiene libros tipo manual y muy introductorios a la filosofía, entre ellos Ética para Amador, que es un libro que escribe para su hijo, Amador, que hoy por hoy también se dedica a la filosofía, a la cuestión política sobre todo, es interesante también su postura. Y cuando habla de la libertad, él toma una postura bastante existencialista, pero dice, bueno, condición necesaria para la ética, es decir, para elegir entre lo bueno y lo malo, ¿sí?, es ser libre. Pero libertad, dice, no significa omnipotencia. Ser libre de no significa ser libre para todo, ¿sí? Es decir, si yo quiero, che, yo soy libre, por eso me voy a tirar por el 7º piso y voy a volar como Superman, y probablemente me mate, ¿no? O quede muy lastimada. Es decir, la libertad no significa omnipotencia, hay cosas que no dependen de mí, hay limitaciones físicas, hay determinaciones físicas que me limitan en mi libertad, ¿sí? No soy omnipotente. Entonces es interesante también esta postura, ¿no? No pensar que con la libertad puedo absolutamente todo. Ah, Benja, vos estás con la mano levantada. No sé si te quedó de antes. Se me quedó de antes, sí, para hacerte esa consulta. ¿Cómo hago para sacar? No sé, pero no importa. Igual si querés hablar de vuelta, nada, habla. No tengo idea. ¿Debe decir alguna opción bajar la mano? A A ver. ver. Ah, ahí está, Ahí. ¿Viste? de 10. Oye, esperen que me pasé.
Bueno, cerré la presentación. Disculpame, ¿te puedo hacer una consulta? Sí, dale. Porque el otro día estaba viendo un documental sobre Bolivia Sí. y sobre algunas matanzas que hubo por reclamos de pueblos originarios y demás. Y pienso en ese sentido, ¿no? Donde todavía en Bolivia conviven con, sobre todo amparados por el poder político, terratenientes que compran campos con obreros, con mucha gente de varias tribus indígenas que trabajan para ellos, que cómo juega la libertad en estos casos. La libertad, digamos, tiene condiciones por ahí o condicionantes. Sí. No sería, digamos, el existencialismo en este caso, no llega. Es que es lo que, a ver, un poco planteaba Lau antes, ¿no? Somos libres y tenemos tantas opciones, depende en... Mirá, yo te lo diría desde el punto de vista existencialista, depende del lugar en el que fuimos arrojados. Vos no elegiste nacer en Recoleta o nacer en La Quiaca. Naciste. Y creo que la libertad, y a esto te lo contesto yo, no te lo contesta el existencialismo, creo que la libertad, obvio que tiene un montón de condicionantes. Lo que no quiere decir que debamos naturalizar esas formas de libertad. Es decir, todos los seres humanos deberíamos ser libres, y es un derecho inalienable del ser humano, en las mismas condiciones. No lo somos. Ahora, sin dudas que la libertad tiene condicionantes de acuerdo al lugar donde fuiste arrojado en el mundo. Si querés que te conteste un poco desde el existencialista, del existencialismo. Es complejo igual, como vos bien decís, es muy complejo y uno se pregunta, che, ¿y ahí la libertad humana dónde está? Creo que como derecho inalienable del ser humano está vulnerado, porque siempre va a tener condicionamientos, ya sean físicos, como yo les pongo el ejemplo, ¿no? El de volar, no puedo volar, eso es un condicionamiento, un determinante físico, pero también va a tener condicionamientos sociales, ¿sí? Una mujer, no sé, en Argentina podés salir a las 10 de la noche en pollera y con la cara destapada. Ahora en Medio Oriente, por ahí, o en Egipto, vas a una plaza a las 10 de la noche y es piedra libre para un violador y listo, y nadie lo condena, ¿no? Y digamos, la libertad también está condicionada en ese punto. Pero ahí me parece que ya entramos también en otro campo, que es el de los derechos humanos, que claro que tiene que ver con la filosofía, pero acá, digamos, no hay corriente que te lo pueda responder. Creo que son los sistemas políticos que deberían poder legislar eso o regular eso que tiene que ver con la libertad, como derecho básico. No sé si respondo un poco a la cuestión, me parece que es mucho más complejo igual. Es como súper complejo, pero sí, toda la razón del mundo tenés. O sea, la pregunta ahí es, ¿dónde carajo está la libertad? Sí, sí, sin duda. Bueno, no nos deprimamos. Pero sí, es sumamente válida la pregunta. Esperen que corre un poquito el globito de coso. Bueno, dice, la aparente paradoja de Sartre es que aunque es profundamente optimista en su ética y en su temperamento, se deleita con la imaginación más oscura y siente más que nadie todo lo que es horrible y preocupante en este mundo. Pero esto es precisamente lo que le da en su trabajo como en su vida su valor excepcional. Por lo general, lo horrible y lo despreciable asusta o fascina. O bien uno evita mirarlos directamente o uno se deleita o se pierde en ellos. Y acá, digamos, acá es como una... medio una anécdota, ¿no? Que dice, que cuenta Simón de Sartre. Sartre mira, ¿no? Eso que aterra, eso despreciable, lo mira y no se pierde en ello. Por ejemplo, y da este ejemplo, ¿no? Para ser más gráfico,
gráfica, nunca quiso perderse en las drogas y en las perversiones concertadas que estaban de moda en su juventud. ¿Sí? Nunca le atrajo eso, pero tampoco quiso engañar y fue bastante lejos en su relación con lo horrible. Dice que durante toda una temporada, cuando escribía La náusea y estudiaba en sí misma la naturaleza de la imagen, cae en una depresión. Y se dejó llevar hasta el punto de las casi alucinaciones y se vio acosado por la idea de que tenía una psicosis alucinante crónica. Debe entenderse que para Sartre la náusea ante lo dado, insípido y contingente y la alegría de superar esto, dado para existir como una libertad, son dos momentos de la misma experiencia. O sea, nada, acá cuenta como una incidencia, ¿no? de la escritura de la náusea, donde aparentemente Sartre se mete de lleno con esa experiencia y la vive, digamos. Hay que ver cuánto es real y cuánto es... Claro, es que concibe el existencialismo, o sea, el existir en su máxima expresión, existir para bien y existir para mal. No, maravilloso. El existencialismo es sobre todo una filosofía, análogo en muchos aspectos a las filosofías clásicas y discutidas en lugares tan austeros y respetables como la Sociedad Francesa de Filosofía, porque acá en realidad se está defendiendo un poco, ¿no?, de las críticas que se le hace al existencialismo, que tal vez la postulan simplemente como una filosofía de la acción. Entonces ella un poco se pone, ¿no?, en una postura de defensa. La razón, de hecho, es que aunque el existencialismo pretende descansar sobre las bases teóricas más serias, también es una actitud práctica y viva hacia los problemas planteados por el mundo actual. Una filosofía que no quiere permanecer encerrada en libros escuelas, sino que tiene la intención de revivir la gran tradición de la sabiduría antigua que involucraba una física y una lógica difíciles, aunque propone una actividad humana concreta para todos los seres humanos. Por esta razón no se expresa únicamente en tratados teóricos, como les decía antes, no sé, el existencialismo es un humanismo, el ser y la nada, sino que también sí va a llegar a un público más amplio a través de novelas y obras de teatro. Este intento desconcierta a muchas personas y les hace dudar, ¿sí?, de que el existencialismo sea verdaderamente una filosofía. Pero este malentendido de la verdadera filosofía, que particularmente en Francia nunca ha aparecido como una disciplina, bueno, bla, 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 sino como una visión global del mundo y del hombre que debe abarcar la totalidad del dominio humano. ¿Sí? Esto como una pretensión de universalidad, ¿no?, de la que hablábamos también con la razón poética, ¿no? La filosofía muchas veces se nos presenta como un sistema que debe dar cuenta de la realidad toda, de manera universal, y muchas veces cuando uno lee literatura pareciera que da cuenta simplemente de una porción, ¿no?, de una franja de la realidad, y pierde de vista lo objetivo, lo racional, ¿no? Y digo, seguimos en este camino de intentar un poquito hacer pie en ese entrecruzamiento, ¿no? En esto que para mí se da necesariamente entre lo racional y lo poético. ¿Es posible explicar de manera absoluta la realidad a través de un sistema teórico, de un sistema filosófico? ¿Es posible explicar lo real a través de lo poético, simplemente de una canción, de un poema o de una pintura? No, son preguntas que nos podemos hacer en torno a este tema. Bueno, acá habla un poquito, que yo se los adelanté, ¿sí?, digamos que coquetean con el marxismo sin ser marxistas, ¿sí?, y acá vamos a entender un poquito. Hoy en día dice, las ideologías que ganan la aprobación de la mayoría de los intelectuales son el cristianismo, el existencialismo y el marxismo. Todas tienen una pretensión común, que es la de mostrar al hombre en su totalidad, ¿sí? Todas responden a la misma necesidad. En Francia y en toda Europa el individuo busca con angustia encontrar su lugar en un mundo al revés, ¿sí? Es interesante también esta idea, ¿no? Pascal va a resumir esta ambigüedad de la relación entre el universo y el hombre en una expresión famosa en la cual llama al ser humano una caña pensante, ¿sí? Una caña pensante. De esta definición, el cristianismo va a conservar el aspecto de la interioridad, ¿sí?, esto del pensamiento,
En el secreto de su corazón, por la pureza de sus intenciones y por el logro individual de la ética, dictada por su conciencia, el hombre va a alcanzar su salvación en este mundo. Por el contrario, el marxismo enfatiza que el ser humano es una caña, una cosa entre las cosas, definible por su relación con la realidad objetiva del mundo. Digamos que el marxismo va a poner al ser humano como instrumento, ¿no?, de acción y de transformación de la realidad, mientras que el cristianismo, ¿no?, va a ponerlo en la acción interior, esa idea, ¿no?, en la interioridad de la conciencia o en el secreto de su corazón, como dice ahí. Entonces, acá lo que plantea Simón es que el existencialismo vendría a ser un punto medio, ¿sí?, entre estos dos extremos, ¿sí?, superando una oposición interior-exterior, objetivo-subjetivo, postula el valor del individuo como la fuente y la razón de ser de todos los significados y todos los colores, pero admite que el individuo tiene realidad solo a través de su compromiso con el mundo. Y acá me parece central, y es una de las cosas que quiero rescatar también del existencialismo. El individuo tiene realidad solo a través de su compromiso con el mundo. ¿Sí? Acá está la parte, digo, de filosofía de la acción del existencialismo. Siempre hay un compromiso con el mundo en el existencialismo, por lo menos sartiano. Siempre hay un sentido que se construye en relación al otro, ¿sí? Siempre estamos existiendo con un sentido en la vida. Y ese sentido en la vida, por lo menos para ellos, está dado en ese compromiso con los otros, con el mundo, con este mundo al revés, ¿no? Y acá también aparece esto que venimos charlando, esta oposición interior-exterior, objetivo-subjetivo, ¿sí? ¿Va más o menos? ¿Le vienen las ideas de la clase pasada como relacionando también con esto, no? Jessy, yo te quería preguntar Dime. cómo hace para enlazar el tema de la absurdidad que también plantea. Sí. Porque si tiene un sentido, por ahí estoy siendo más papista que el Papa, es probable, pero si entiende a la existencia como justamente algo que aparece por medio de la condición humana, del hecho proviene de la libertad y uno tiene la responsabilidad de su propia existencia y de su propio accionar y está comprometido con el mundo, eso le da un sentido. ¿Cómo puede concebir después a la vida como una serie de sucesos vinculados de forma aleatoria o absurdos si tiene un sentido? Mira, Eso es como que yo no entiendo. no sé si es tan fácil de responder esa pregunta. Me inclino por pensar en esto. Cuando yo les nombré las obras de teatro, les nombré una que se llama Muertos sin sepultura. En esa obra de ¿Muertos en? Muertos sin sepultura se llama. Sin sepultura. Muertos sin sepultura. Igual en otras obras de teatro aparecen temáticas muy parecidas. En esta obra es como fugitivos, militantes sociales fugitivos que se tienen que esconder, y yo lo asociaba mucho con la dictadura militar acá, ¿no? Con los que son llamados subversivos acá, que tenían que esconderse, ¿no? Entonces, nada, estaban esperando básicamente su muerte, porque sabían que los iban a encontrar, que el lugar donde estaban escondidos, nada, no era seguro, que iban a morir, estaban esperando su muerte. Entonces se ponen a charlar sobre eso, ¿no? Sobre el sentido de la existencia y sobre la muerte. Entonces, bueno, intentan encontrarle como un propósito a la existencia y un sentido, y yo digo, sí, pero estoy luchando por mis ideales. Y hay una idea que me parece que tiene que ver con lo absurdo, que es que desde el existencialismo, cuando vos te morís, digamos, el mundo sigue girando. Hay una parte que dice, mira, nadie es imprescindible en esta vida. Vos te morís y el sol sigue saliendo todos los días, los chicos siguen yendo al colegio, bueno, yo acá estoy chamullando, ¿no? Lo que dice, pero como
el mundo sigue girando, y me parece que lo absurdo de la teoría existencialista está ahí. A ver, vos a la existencia terrenal le das un sentido. Ahora, como no hay un después, queda en eso. Y la vida es absurda, o la existencia es absurda, en tanto que vos tenés que elegirlo todo, pero lo que no elegís es existir y ser Final, tal cual, y ahí está lo tal cual. absurdo. Entonces vos lo único que no elegís es lo fundamental de tu existencia, que es existir y ser libre. Y que esa existencia además va a estar marcada por la muerte. En algún momento te morís y el mundo sigue girando. Entonces, digamos, sí, encontremos un sentido y hagamos algo por este mundo, pero sabés que igual sigue siendo un poco absurdo todo. Es mi interpretación. Por eso te digo, no es Pero una, me aclara mucho, mucho, sí. no, es una simple Sí. interpretación, pero a ver, me acordé de esta obra porque por ahí es de las que más fresca tengo, pero por ahí en otras también aparece esta idea, ¿sí? Del sentido de la existencia y del absurdo al mismo tiempo. Porque es verdad que a simple vista puede sonar contradictorio, pero sí, sin duda, sin duda. Bueno, queda poquito, ¿eh? Hoy no los voy a tosigar como la otra vez con tanto. Bien. Otra cosa importante, afirma que la voluntad de ser libre es suficiente para el logro de la libertad, pero también afirma que esta voluntad solo puede posponerse luchando contra los obstáculos y las opresiones que limitan las posibilidades concretas del hombre. ¿Sí? Acá aparece también lo que decíamos antes, hasta qué punto la libertad es libertad. ¿Sí? La voluntad de ser libre es suficiente para el logro de la libertad. Pero esa voluntad, ¿sí?, puede posponerse luchando contra los obstáculos y las opresiones que limitan las posibilidades concretas del ser humano. Y creo que ahí también respondemos a la pregunta que hacía Ricardo, ¿no? ¿Hasta qué punto la libertad es libertad en Bolivia? En el caso que él estaba nombrando. Se asemeja, dice Simón, al individualismo en el sentido que le parece importante que cada individuo obtenga su propia salvación y que cada individuo aparezca como el único capaz de obtenerla por sí mismo. Pero sin embargo también se parece al realismo marxismo porque solo al trabajar activamente por el triunfo concreto de la libertad universal, al proponer fines para sí mismo que lo superan, el individuo puede esperar salvarse. ¿Sí? Y acá incluye lo colectivo. Bien. De este modo, el existencialismo busca la reconciliación de esos dos reinos cuyo divorcio es tan infame para los hombres en nuestro tiempo, el reino ético y el reino político. ¿Sí? La ética aparece en el existencialismo no como el respeto formal de las leyes eternas y supraterrestres, porque es ateo, ¿sí? no tiene que ver eso, sino como la búsqueda de un fundamento válido de la historia humana, cómo se desarrolla en nuestra tierra. La política no es para el existencialismo el simple ajuste de los medios eficientes hacia un fin no condicionado, sino la creación y construcción perpetua e incesante del fin por los medios utilizados para producir. En otras palabras, ¿sí?, la tarea del hombre es una: moldear el mundo dándole un significado. Este significado no se da antes de tiempo, al igual que la existencia de cada hombre tampoco se justifica antes de tiempo. Y esto final es maravilloso, ¿no? La tarea del ser humano es uno. No existía el lenguaje inclusivo en la época de Simón. Porque, ¿saben que yo cada vez que leo estos textos con los chicos de secundaria, me pasa que muchos me dicen, profe, ¿podemos cambiar hombre por ser humano, persona? Y ahora me agarró el toque de decir, sí, claro, no puedo decir la tarea del hombre. Pero bueno, esto lo escribió Simón, no lo escribí yo. Entonces, la tarea del ser humano es una. Estoy en el último renglón. Moldear el mundo dándole un significado. Este significado no se da antes de tiempo, al igual que la existencia de cada hombre tampoco se justifica antes de tiempo. ¿Sí? Es esto, tanto para el ser humano la existencia es antes de la esencia, como para el mundo y la realidad del colectivo.
¿sí? En este sentido para el existencialismo. No existe una esencia. Vieron que desde el Hegel, por ejemplo, hay como una historia ya en la propia esencia del ser humano que se va a desarrollar y que ya estaría dada, y que él sería como la culminación, ¿no?, de esa historia. Habría cierta esencia en esa lógica hegeliana. Bueno, Sartre nos está diciendo no existe una esencia de la historia y una realización de esa esencia como en Hegel, sino que también existimos como seres humanos, como historia de la humanidad, y nos vamos haciendo. Nada se justifica antes de tiempo. No sé si se entiende o se capta la idea. Bueno, y acá ya es lo último. Junto con la idea de un Dios que garantiza el bien y el mal, el existencialismo va a rechazar, ¿sí?, la noción de valores ya hechos cuya afirmación precede al juicio humano, ¿sí? Al tomar libremente su propia libertad como un fin dentro de sí mismo y en sus actos, el hombre constituye un reino de fines, ¿sí? Acá tanto rechaza la idea de Dios como la idea de valores prefijados, ¿sí? Sino que eso lo va haciendo de acuerdo a su libertad y a los fines que el ser humano o la humanidad vaya constituyendo. Separada de la voluntad humana, la realidad del mundo no es más que un absurdo dado, ¿sí? Si no hay voluntad humana, ¿sí?, el mundo, la realidad, ¿sí?, es un absurdo que ya está dado, ¿sí? Es lo que es y ya. Ni me pregunto, ¿para qué me voy a hacer la pregunta por lo que es? Si ya es, ¿entiende? Ya está dado. Así es como, bueno, listo, nada va a cambiar. ¿Sí? Es esa postura de, bueno, ya está, ¿para qué voy a hacer algo si las cosas son así? ¿Para qué le voy a pedir a mi papá que lave los platos si siempre los lavó mi mamá, los platos? ¿Entienden? Ahí me puse femenino ya. Bueno, esta es una concepción que hace que mucha gente se desespere y que hace que acusen al existencialismo de ser pesimista, ¿sí? Pero en realidad, y es lo que hablaba también y que decía Sandra, ¿no? Paola, o Sandra, Paola. Pero en realidad no hay desesperanza, ya que creemos que es posible para el hombre arrebatar el mundo a la oscuridad del absurdo, vestirlo de significaciones y proyectar metas válidas en él. Simplemente redescubrimos la sabiduría del viejo Montaigne que dijo: la vida es suyo, no es ni un bien ni un mal. Es el lugar del bien y del mal según lo que hagas de ello. ¿Sí? Hermosa esa frase. Y yo acá les dejo esta frase que, como les dije, siempre la utilizo parafraseando un poquito, una frase que aparece en el existencialismo es un humanismo: somos lo que hacemos con lo que han hecho de nosotros. Está en plural también para captar esta idea, ¿no?, creo, esta pretensión del existencialismo de que no somos solamente conciencias libres o conciencias y libertades o individuos libres, sino que también somos con los otros. Y esta pequeña viñeta de Quino, ¿no?, donde está, siempre me los confundo los personajes, es Miguelito, creo, ¿no?, el hermano de Mafalda. Miguelito es el hermano de Mafalda, porque a veces le digo... No, el hermano es Guille. Guille. Sí, pero el que está en la viñeta es Miguelito. Ah, Miguelito, este nene. Listo. Bueno, entonces no es el hermano. No. El hermano es un bebé. Claro, siempre yo los personajes Mafalda tengo un problema con los personajes Mafalda. A Mafalda, a Susanita las ubico, todos los demás, bueno, la mamá, el papá, obvio, pero los personajes así secundarios me gustan. Bueno, ahí tienen la viñeta esta que dice: yo quería llamarme Batman y además ser suizo para comer chocolate todo el día. Nada, a ver, hay cosas, ¿no?, que claramente no elegimos. Hoy por hoy uno se puede cambiar el nombre con un justo motivo, ¿no?, y todo, pero la realidad es que nadie eligió dónde caer
en la existencia. Podemos también parafrasear a algunos políticos argentinos con esto de nadie eligió caer en la educación pública. Algunos sí elegimos caer, eso sí lo elegimos. Pero bueno, nada, tiene que ver con esto, ¿no? Con el existencialismo, con entender que la libertad no es absoluta, y si bien es una condición inherente, algo que hace esencialmente al ser humano, la libertad no es absoluta y siempre va a estar condicionada y en algunos casos determinada. Pero que sin embargo, ¿sí? Que no tenemos que caer en el pesimismo o en el absurdo y decir, bueno, listo. Como ya hay un montón de cuestiones que nos atraviesan, como caímos en esta existencia sin elegirlo, y sin embargo tenemos que vivir eligiendo, podemos hacer algo con eso, ¿no? Podemos hacer un montón de cosas con eso, y me parece que en ese sentido es sumamente esperanzador el mensaje. Después, si pueden, métanse a investigar un poquito con la historia de, por lo menos, Sartre y de Simone de Beauvoir, que es interesante, porque aparte sus vidas tienen como nada, algunos detalles que están súper interesantes, como, no sé, Simone también se recontra enamoró de un hombre y vivió mucho tiempo en Estados Unidos con este señor, y las cartas que hay entre ellos son buenísimas, y nada, hay como yo les digo, cosas bien de chimentos de sus vidas privadas que están buenas, pero además su compromiso político, que me parece que dice un montón, ¿no? Digamos, de la filosofía también. Lo que veníamos charlando también desde los primeros encuentros, cuando Marina Garcés habla también del texto que tampoco busqué. Yo soy la peor alumna propia, ¿no? Autoalumna, porque no volví a olvidarme de buscar un texto que les había dicho que le iba a buscar, que era el de... Esperen que dejo compartir, así yo los veo completo. Que era el de Badid. Mira, me lo voy a anotar de vuelta por número 80. Perdón, Ceci, ¿puedo Sí, compartir algo? claro. Algo que escribí que me acordé de esa frase que dice, que compartiste ahí, y era en el 2020 escribí esto y me estaba haciendo muchas preguntas ese día. Sí. ¿Soy solo un cuerpo o soy mis creaciones, mis expresiones? ¿Soy la cultura a la que pertenezco o soy más allá del cuadrado? ¿Soy lo que hicieron de mí o soy lo que hice de mí? ¿Soy y siempre seré o seré que algún día dejaré de ser? Buenísimo. Repreguntón conmigo mismo. Pero buenísimo, y nada, y esto que vos decís, el condicionamiento, ¿no? Aquello que nos condiciona, que somos en definitiva. Muy bueno, muy bueno. Bueno, ¿te Gracias. gustó lo del existencialismo? Vimos una mínima parte igual, pero bueno, espero que los haya movilizado un poco, y bueno, que ahora nos ayude a hacer la actividad de hoy. A ver, esperen que voy a... Bien. Les voy a compartir pantalla, porque esto no se les había puesto. Ay, estoy haciendo cagada con compartir pantalla. Acá. Bueno, actividad. ¿Qué es el existencialismo? Bueno, Benja, digamos que ya cumplió con la actividad, porque ya están viendo, ¿no? El Word. Tienen dos posibilidades, por el tiempo que nos queda podemos hacer una u otra, así que les voy a dar las dos opciones, ¿sí? ¿Cómo podrías explicar el existencialismo a través de una metáfora? Podés definirlo de manera poética, ¿sí? Así, volviendo un poquito al ejercicio de la vez pasada. Y la otra actividad de cierre es
leemos algunos poemas de Juarros, que es lo de poesía vertical, elegimos el que más nos gusta y relacionamos con alguna de las ideas que aparecieron en la clase, ¿sí? Referidas al existencialismo. Así que, nada, tienen esas dos opciones como para hacer en estos minutos que nos quedan de trabajo. Yo mientras, tal vez, a ver, anótense, o nada, que les quede en la cabeza la actividad, tal vez les... Benja, vos ya hiciste una, esta de qué es el existencialismo, creo que con tu poema lo reflejaste un poquito. Y la decía... Me encanta, elijo la opción esa entonces. Ya está, ya hiciste la tarea de hoy. Y nada, y lo que podemos hacer es ir leyendo algunos de los poemas de Juarros, para los que por ahí no lo tienen a mano. ¿Sí? Yo sé que Ricardo ya la otra vez habías empezado a leer algo de poesía vertical. Donde me parece que aparece un montón de cosas existencialistas. Bueno, yo lo interpreto así, ¿eh? Tal vez aparece un poco más pesada en esa poesía la idea de Dios, ¿no? Y en eso no se relaciona tanto con el existencialismo, pero bueno. Bueno, a ver. Esas son las dos opciones que tienen. Yo ahora les voy a leer un par de vales. Comparto pantalla. De Juarros. ¿Saben qué me pasa? No sé si a ustedes les pasa lo mismo. Yo, vieron que en el mail mandé como los PDFs y en algunos casos, no, lo tengo bien acá en el mail, porque en el celu no me aparecía, el PDF de Juarros no me aparecía en el celu, pero acá sí. A ver si lo puedo descargar. Solo me dejaba leerlo en Drive, digamos, el de Juarros. No me dejaba descargarlo, pero ahí me lo dejó descargar. A ver. Bueno, para que los que elijan la opción 2, vamos a ver algunos. Ahí está. De este me hubiese gustado poder cortar y pegar, pero no pude, así que lo vamos a ver así. Poesía vertical, el 1, no nos metemos en el 2, es re largo esto igual, ¿no? Leemos un par, pero... ¿Quiere leer a alguien? Así yo no leo todo el tiempo, los canso. Vamos a leer el 1. Si querés, yo leo un poquito. Dale. Dale, ¿empiezo por ahí? Sí. Una red de mirada mantiene unido al mundo, no lo deja caerse, y aunque yo no sepa qué pasa con los ciegos, mis ojos van a apoyarse en una espalda que puede ser de Dios. Sin embargo, ellos buscan otra red, otro hilo, que anda cerrando ojos con un traje prestado, y descuelga una lluvia ya sin suelo ni cielo. Mis ojos buscan eso que nos hace sacarnos los zapatos, para ver si hay algo más sosteniéndonos debajo, o inventar un pájaro para averiguar si existe el aire, o para crear un mundo para saber si hay Dios, o ponernos el sombrero para comprobar que existimos. Te dejo un segundito por si quieren anotar algo. A ver, no necesariamente relacionarlo solo con el existencialismo, ¿eh? Si tal vez por ahí relacionan algo de esto con lo que venimos charlando, también. Yo estoy anotando algo, ¿eh? ¿Puedo leer uno que tiene que ver más o menos con lo que venimos hablando? Es el Dale. 6. Ya lo bajo. Espera que lo pongo. Ahí está. Sí. Nos moriremos todos, todos
cuanto nos hemos mirado de frente o de reojo, tocado o conversado o olvidado. Nos moriremos uno a uno francamente, de este gran imposible que es la muerte. También se morirá el color negro de mi perro, el color blanco de tu voz, el color hueco de este día. Y mientras tanto haremos una cosa u otra cosa, ya no tan francamente. Pero ¿qué importa lo que haremos? Tal vez diera lo mismo que mi perro tuviese el color blanco, que tu voz fuera negra, o que este día nos tiñese de Dios. O tal vez no dé lo mismo y ahí recién empiece la cuestión. Buenísimo. Es tremendo. Si encuentran alguno así como Ricardo, díganme que lo bajo o subo y lo vemos, ¿eh? Miren, acá también en el 9 aparece esta idea de la muerte, ¿no? Que yo les contaba en Muertos sin Sepultura. Pienso que en este momento tal vez nadie en el universo piensa en mí, que solo yo me pienso. Y si ahora muriese, nadie ni yo me pensaría. Y aquí empieza el abismo, como cuando me duermo. Soy mi propio sostén y me lo quito. Contribuyo a tapizar de ausencia todo. Tal vez sea por esto que pensar en un hombre se parece a salvarlo. Ah, esa frase me encanta. Cuando hice la convocatoria al curso, utilicé esa parte. Tal vez sea por esto que pensar en un hombre se parece a salvarlo, a un ser humano, ¿no? También, tampoco está el inclusivo. Está muy bueno lo que hace este hombre, Poirot. Hablaba, en este por lo menos habla bastante de Dios, o en esta primera parte. Bueno, yo voy pasando por si ven alguno que ya hayan leído y bueno, ¿alguien se animó a escribir algo? Miren, yo les cuento algo que se me ocurrió a mí, mientras siguen pensando. Hay en uno de los primeros poemas que aparece, a ver, esperen que vuelvo para arriba, se me volvió todo, que lo leyó Marina, creo. Dice, mis ojos buscan eso que nos hace sacarnos los zapatos, para ver si hay algo más sosteniéndonos debajo. Y a mí me da esta sensación, ¿no? Como que uno busca en la filosofía y en las ideologías y en las creencias el firmamento, ¿no? El fundamento de nuestra existencia. Y siempre, algo que escribí también hace unos años, era algo así como de caminar en abismos, ¿no? Ser capaz de, y tal vez lo tomé de Kierkegaard, que también puede considerarse un existencialista, porque está esta idea, ¿no? De que no existe el firmamento, sino que más bien existe el abismo. Y digo, esta frase me hizo acordar a eso, ¿no? Caminar sobre abismos
y pensar que el firmamento o la seguridad no está en donde pisás, sino en el paso que uno da, ¿no? Entonces me hizo acordar eso, mis ojos buscan eso que nos hace sacarnos los zapatos para ver si hay algo más sosteniendo debajo. Y también me trae un poco a esta idea de lo que venimos hablando el encuentro anterior, que tal vez parezca medio volado, pero que yo insisto mucho en esto. La razón poética, ¿no? Busca a través del entendimiento, del pensamiento, de la reflexión filosófica, buscar ahí donde ya tal vez la explicación racional no alcanza, ¿no? En ese pasito, más allá de lo racional. Por eso ahí hablamos de lo poético, de eso que tal vez no se valora tanto, pero que digo, hay verdad ahí también, hay verdad en eso. Bueno, hoy hice la tarea, yo. Che, el que compartiste, Ricardo, está buenísimo. Lo de la muerte era especial, el número 6. Nos moriremos todos. Es positivo ese es pum para arriba. Para cortar la semana. Bueno, ¿quieren compartir algo más? Quedan 10 minutitos. Si no, cerramos y bueno, la última la clase que viene, si quieren nos quedamos un ratito más, pero si les ocurrió algo, si pensaron algo más, o leemos alguno más de los que quedaron. El otro día veía un meme que decía, cuando la profe dice, bueno, vamos cerrando, y se desconectaban todos los chicos. Menos mal que ustedes son gente adulta. ¿Saben qué me pasa a mí en las clases con los alumnos? Con eso sí los reto. Cuando estoy en las últimas horas y está por tocar el timbre, es feo que se ponen todos la mochila 10 minutos antes. Entonces yo les digo, yo no me voy, y voy a seguir hablando y dando clase hasta, no sé, las 7:10, por ejemplo, que es las últimas horas. Hasta las 7:10, así que siéntense, porque se paran y esperan en la puerta, ¿vieron? Como cuando uno va a sacar al perro a pasear, que está desesperado, así están. Y después salen así, parecen, si pueden te atropellan. Bueno, estamos entonces. Bueno, si a alguno o alguna se le ocurre algo para la semana que viene y lo quiere compartir, siempre saben que es bienvenido cualquier cosa que surja, que vayan escribiendo en la semana. Y bueno, vamos a continuar, les digo cómo seguimos. La semana que viene, ahora acá tengo ya la planificación, y les adelanto un poco también de la teoría, ¿sí? Tienen que, me voy para atrás. Clase 4, ¿sí? Seguimos charlando del existencialismo, de la libertad desde el existencialismo, ¿no? Y trabajamos con las páginas 41 a 61, que trabaja lo que es teatro existencialista. Y también nos vamos a meter de vuelta con poesía vertical, ¿sí? Que esto de poesía vertical, digo, que sirva como disparador para otras cosas. Si pueden y tienen tiempo de ir leyendo, vayan leyendo, vayan tomando cosas que les parezcan interesantes y que puedan estar relacionadas. Si les surge leer algo de Sartre, ¿sí? De esos libros digitalizados que les mandé, si encuentran otras ediciones, si encuentran otras obritas de teatro o novelas que les parezcan interesantes, métanse también con eso, que es interesante y nada, y tiene una linda perspectiva. Yo me acuerdo cuando leí Sabor, Amor, Dulce y Sepultura, después lo utilicé con una canción de Fito, que me parecía que se relacionaba mucho, que era Al lado del camino. Que trabajé un poco la idea del sentido, ¿no? Y esa cuestión. Después, creo que la debo tener. Fue hace bastante, pero la debo tener esa actividad. Si la tengo, se las busco.
se las traigo para la próxima. Esperen que me lo anote. Bueno, y encuentro 5 y 6, ¿sí? Que es lo último, nos metemos de lleno ya, el puntapié nos lo da el existencialismo, con lo colectivo y la comunidad, ¿sí? Esto de nadie se salva solo, ¿sí? Y nos metemos con el libro Un mundo en común de Marina Garcés. Marina, recuerden, es la autora, la filósofa española, de la cual leímos algunos fragmentos al principio de estas clases. Yo les puse que en las clases 5 y 6, por lo menos lean el prólogo y el problema de nosotros, ¿sí? Y después les iré indicando qué fragmentos también me parecen interesantes. Si pueden meterse de lleno con el libro, está bueno porque, como les digo siempre, no tiene desperdicio, pero sé que es mucho tal vez y que nada, muchos de ustedes no tienen tiempo, pero bueno, si tienen ganas se meten con eso. Así que bueno, esto sería todo por hoy, gente. No sé si quieren comentar algo, decir algo, y si no nos despedimos ya. ¿Vamos? Bueno, no los canso más. Sí, no, voy a tratar de leer un poco más esta semana porque estuve leyendo un libro que tenía que terminar de leer para un grupo de lectura, Nuestra parte de noche de Enríquez, que son como 600 y pico de páginas, y por eso no me pude poner a leer mucho, pero bueno, esta semana voy a tener más tiempo. Dale, tranqui. Igual vieron que generalmente, a ver, yo trato de mandarle algún resumencito como para poder seguir la lectura también en las clases, así que si no leen, no pasa nada, digamos, lo vamos viendo en las clases, pero obvio que siempre la lectura previa trae algunas relaciones, algunas cuestiones que pueden traer al encuentro. No, aparte es muy interesante. Sartre, yo tengo el Ser y la Nada, que lo empecé a leer hace muchos años y lo dejé ahí abandonado, pero tengo marcado algunos documentales sobre él y su vida con Simón, que bueno, que ahora me dan ganas de ver. Así Sí. que es el momento. Sí, es interesante, la verdad que es interesante. No me vino a la mente qué filósofo es el que estuvo con Frida Kahlo, así que lo googlearé y se los mandaré después, pero ya me va a salir, eso también lo buscaré. Perdón, Ceci, Sí. Diego, ¿no era? Se llamaba ¿Cómo? Diego. No, Diego era el No. marido, Diego Rivera. Ah, claro, el pintor, sí, eso sí. perdón. Pero ella estuvo, la fueron a visitar, bueno, no me sale ahora, a ver, esperen que les... ¿No estuvo Era con Trotsky? Trotsky. Sí, Trotsky fue ahí, ajá, se tenían ahí, bueno, mucha gente los visitaba, de hecho, pero Trotsky fue así como muy polémico, ¿no? Cuando fue a Sí, visitar. es más. Está. Punto. Les gustaba ver el Ofensivo, mundo arder. ofensivo. Me lo confundí con Sartre, a Trotsky, ahí está, Trotsky era, la pucha. Fue más que una visita. Eso, eso dicen. Punto. Bueno, gente, gracias por estar, por participar, y bueno, nos vemos el miércoles que viene. Dale, hasta el miércoles entonces. Dale, gracias. Gracias. Hasta luego. Sí, hasta el miércoles, gracias. Cuídense.